La izquierda te miente con la presión fiscal y lo usa para intentar convencerte de que tienes que pagar todavía más impuestos. Vamos a hablar de todo ello porque es francamente hilarante. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y muchas gracias por darle un me gusta. Que pagas pocos impuestos. Te ha dicho la izquierda que pagas pocos impuestos porque la presión fiscal, entre comillas, ha bajado y por lo tanto hay margen para subirlos. Lo que pasa es que la presión fiscal nunca ha medido si los impuestos son altos o bajos. La presión fiscal es una ratio que son ingresos fiscales con respecto al PIB nominal. Es decir, te suben los impuestos, te crujen a impuestos, pagas mucho más, suben los ingresos fiscales y se divide entre el PIB nominal, que es incluyendo la inflación. Es decir, que cuando sube la inflación y el Producto Interior Bruto sube porque hay mucho más gasto público, resulta que el denominador aumenta y la ratio, la presión fiscal, se reduce. Es decir, te crujen a impuestos, te crujen el impuesto inflacionario y baja la presión fiscal. ¿A qué es chulo? Bien, la realidad es que la presión fiscal en España es muy elevada si analizamos varios factores. Acompañadme y veréis el engaño con el que os intentan vender la moto de que hay que subir todavía más los impuestos. Que en España hay una presión fiscal excesiva. Y de hecho, se acaban de publicar los últimos datos de presión fiscal y en España la presión fiscal es de un 36,8%. ¿Le parece poco? 4 puntos por debajo de la media europea. La media europea que sube Francia y Bélgica, que son dos infiernos fiscales. ¿Vale? Y de hecho, los dos últimos años de Sánchez, la presión fiscal ha bajado desde el 38,3% al 36,8%. ¿Por qué? Por lo que os decía, porque el PIB lo han aumentado vía gasto público y con más inflación, resulta que te han subido los impuestos y se baja la presión fiscal. Vamos a seguir. 1,4 puntos porcentuales. ¿Vale? Y países con mucha mayor presión fiscal, como puede ser Francia, con un 47,7%, Macron acaba de proponer un impuesto a los ricos y a las grandes empresas. Fíjate lo siguiente, porque esto es importante. Te dicen, vamos a ver, ¿no? La presión fiscal se ha reducido. La presión fiscal se ha reducido con Sánchez. Bueno, pues vamos a ver algunos factores que me parecen esenciales. Acompañadme. Bien, empecemos por el engaño de la presión fiscal en sí misma. La presión fiscal no mide si los impuestos en España son altos o bajos, ni lo ha hecho nunca. Son ingresos fiscales sobre PIB nominal, es decir, te crujen a impuestos y además sube la inflación, que es un impuesto escondido, se reduce la ratio, una risa, ¿verdad? España, además, tiene mucho más paro, empresas mucho más pequeñas y más economía sumergida que la media de la Unión Europea. Así que la ratio aparentemente poco elevada de presión fiscal refleja en realidad que el esfuerzo fiscal de los contribuyentes es altísimo, como refleja la Tax Foundation y el Instituto de Estudios Económicos, que es el esfuerzo fiscal en España es un 18% superior a la media de la Unión Europea. Fijaos ¿dónde estamos? Estamos aquí en la cola de los países de la OCDE en cuanto a nivel de impuestos. Y dice, bueno, pero es que se pagan los servicios públicos. ¿Qué pasa? Que Canadá, Suiza, Irlanda, todos los países de este entorno, es que estamos hablando de Noruega, Alemania, Dinamarca, etcétera, países que tienen una competitividad fiscal muchísimo más positiva y muchísimo mejor que la de España. Y claro, ¿con quién compara el vídeo que acabas de ver? Con Francia. Francia es un país que lleva 3 décadas en estancamiento y teniendo los impuestos más altos de la OCDE y además
el gobierno más grande, con el peso más grande con respecto a PIB de la OCDE, también resulta que tiene una elevadísima deuda, un elevadísimo déficit y encima un gigantesco descontento social porque los contribuyentes están hartos y los que supuestamente reciben ese estado de bienestar están hartos también porque los han relegado a ser una subclase dependiente. Pero fíjate qué curioso, ellos te miran hacia abajo y te dicen quiénes tienen mayor presión fiscal, que son muy pocos, pero no te dicen que Reino Unido, que Irlanda, que hasta Bélgica, que Japón, oye, países estos todos que no tienen estado de bienestar aparentemente, ¿sabes? Vamos, estamos hablando de todos, Alemania, Noruega, Canadá, etcétera, etcétera, etcétera. Es que es increíble, Hungría, Australia, Lituania, Luxemburgo, ya sabes, Suiza, estamos hablando, ya sabes, de países que no tienen calidad de vida, que no tienen estado de bienestar, que no tienen servicios públicos. Así es como te engañan, ¿no? Te engañan, por supuesto, con el concepto de la presión fiscal, que es una ratio recaudatoria. Lo único que te dice es si se recauda mucho y sobre todo con respecto a otros países que también son un infierno fiscal, claro, porque la media de la Unión Europea no nos dice absolutamente nada. En cualquier caso, piénsalo por un momento, que te pongan como ejemplo de que España tiene una, entre comillas, baja presión fiscal, que el 38% del Producto Interior Bruto son impuestos, son ingresos por impuestos. Y claro, el Banco de España te refleja, número uno, que los impuestos a las empresas son más altos, que los impuestos al trabajo también son más altos que en la media de nuestros países comparables, que los impuestos al ahorro son más altos que en los países comparables, que los impuestos a la inversión son mucho más altos que en los países comparables. Y claro, como tenemos mucho más del doble de paro, mucho más en cuanto a tamaño empresarial, tenemos empresas muchísimo más pequeñas que la media de los países comparables y además tenemos más economía sumergida, resulta que la ratio aparentemente es un poco más baja simplemente porque te han crujido con la inflación y aumentado el PIB vía gasto público. Es que es absolutamente alucinante. Pero alucinante también porque claro, aquí hay otros ejemplos pues muy evidentes. Mira, aquí tenéis el esfuerzo fiscal en lo que es la media de la Unión Europea. Bueno, por lo que se ve es que estamos muy por encima de la media de la Unión Europea y muy por encima de la media de la OCDE. Claro. Efectivamente, no solamente estamos muy por encima, sino que además la idea de que los impuestos son bajos con un 38 y pico % del Producto Interior Bruto nominal, me parece en ingresos fiscales, me parece una salvajada de tal calibre que es mejor ni comentar. Pero así es como te engañan. O sea, así es como te engañan. Te intentan decir que es que hay que ver, que es que te quejas cuando los países que tienen buenos servicios públicos tienen unos impuestos más altos. Y resulta que en competitividad fiscal, países como Noruega o Dinamarca tienen impuestos mucho más competitivos que España. Claro, ¿qué es lo que pasa? Como tenemos muchísimo más paro, tenemos mucha más economía sumergida y empresas mucho más pequeñas, los ingresos fiscales sobre el Producto Interior Bruto aparecen ligeramente por debajo de la media de una Unión Europea que en cualquier caso no es una comparación para nadie porque es un infierno fiscal en muchos países. Pero aparece relativamente bajo, pero claro, una vez que lo ajustas por ese nivel de desempleo y por ese tamaño empresarial que es mucho menor y por esa economía sumergida, resulta que lo que pagas en impuestos, los que contribuyen, los que pagamos en impuestos, los que contribuimos, es muchísimo mayor. Las empresas están ahogadas, los autónomos están ahogados. Lo sabe cualquier persona que paga impuestos. Lo sabe cualquier persona que paga impuestos. Ha puesto Gustavo Martínez un tuit absolutamente brutal en el que muestra el coste para la empresa de un salario de 6.000,
400 euros y lo que se le queda al ciudadano en su cuenta, unos 3.000 y pico. Bueno, pues es una absoluta aberración. Efectivamente, la realidad de España es que un ciudadano medio se deja prácticamente el 50% de su salario en impuestos. Impuestos al trabajo, impuestos a la renta, impuestos al ahorro, impuestos a los bienes inmuebles, impuestos indirectos, etcétera, etcétera. Todos. Los impuestos en España sí son muy altos. Si España en realidad fuese un paraíso, como intentan venderte, para las grandes empresas y para los ricos y todo eso, como ellos dicen, no estaríamos en un país en el que tenemos poco más de 5.000 ricos y poco más de 35 grandes empresas. ¿Entendéis? Es una ridiculez en un país en el que ha caído la inversión extranjera, en un país en el que seguimos a la cola de la Unión Europea en PIB per cápita. Claro, disfrazar ratios con el denominador Producto Interior Bruto, disfrazado con más gasto público y más deuda, nominal, es decir, con más inflación, resulta que lo que hacen es robarte 3 veces. Número 1, con muchos más impuestos. Número 2, en el denominador, con mucho más gasto público y mucha más deuda, que significa muchos más impuestos en el futuro. Y número 3, con más inflación, el impuesto escondido. Que no te engañes.